La mente humana puede ser más aterradora que cualquier criatura o ente sobrenatural. Mientras que las leyendas y los mitos nos hablan de monstruos y espíritus malignos, existen seres humanos que han superado toda imaginación de maldad. En cada rincón del mundo, ha habido individuos cuyas acciones son tan aterradoras que, al escuchar su historia, podríamos pensar que son personajes sacados de una película de terror. Pero no, son personas reales, con nombres y rostros que han dejado una huella imborrable en la historia de la humanidad, una marca de terror que nos recuerda que el mal puede tomar muchas formas. Hoy, te traemos el top 6 de los peores asesinos seriales de la historia, aquellos cuya brutalidad y oscuridad no tienen comparación. Yo soy Mystery V, y esto es... el top 6 de peores asesinos seriales de la historia. En las profundidades de la mente humana, hay seres cuyo odio y locura sobrepasan los límites de la imaginación. Charles Manson, el líder de la familia Manson, fue uno de esos seres. Un hombre cuya influencia malévola llevó a un grupo de seguidores a cometer una serie de asesinatos que marcaron un antes y un después en la historia criminal de Estados Unidos. En 1969, Manson convenció a sus discípulos de que el mundo estaba al borde de una guerra racial, y que era necesario sembrar el caos. Así, bajo su comando, sus seguidores mataron a 7 personas, entre ellas la actriz Sharon Tate, esposa de Roman Polanski, y su bebé no nacido. Estos asesinatos, llevados a cabo de manera brutal, fueron hechos con una frialdad escalofriante. Lo más aterrador de Manson fue su habilidad para manipular a los demás, usando su carisma y su poder mental para crear una secta de muerte. Aunque fue condenado a muerte, su sentencia fue conmutada por cadena perpetua, y murió en 2017, dejando detrás de sí una estela de horror y víctimas que nunca olvidarán el mal que influyó en sus vidas. Bachelors for game number 1, and here they are. Good luck, gentlemen. Well, let's see. Bachelor number 1 is a successful photographer who got his start when his father found him in the dark room at the age of 13, fully developed. Between takes, he might find him skydiving or motorcycling. Please welcome Rodney Alcala. Rod, welcome. Rodney Alcala, apodado el asesino de los juegos de citas, llevó una doble vida aterradora que era casi imposible de sospechar. Mientras las cámaras de televisión lo mostraban participando alegremente en el popular programa de Dating Game, este hombre estaba en el oscuro proceso de asesinar a mujeres jóvenes. Con su sonrisa encantadora y su actitud amigable, Alcala engañó a la sociedad y se ganó la confianza de sus víctimas, solo para arrebatarles la vida de manera cruel. Alcala comenzó su cadena de asesinatos en los años 70 y 80. Su modus operandi consistía en secuestrar, torturar y matar a sus víctimas, y muchas veces, les tomaba fotografías antes de asesinarlas, como una forma de preservar su maldad. Fue condenado por 8 asesinatos confirmados, pero las autoridades temen que el número real sea mucho mayor. En 2010, Alcala fue finalmente arrestado después de una larga búsqueda, y aunque cumplió su condena, el número de mujeres que pudo haber matado aún es incierto. Un hombre que, bajo una máscara de amabilidad, sembró el terror durante años. Bachelor number 1. Yes. What's your best time? The best time is at night, nighttime, Why do you say that? because that's the only time there is. En los oscuros rincones de América del Sur, Pedro Alonso López, apodado el monstruo de los Andes, recorrió las selvas de Colombia, Ecuador y Perú, dejando un rastro de muerte y desesperación. Con un deseo insaciable de destrucción, López secuestraba y asesinaba a jóvenes, especialmente a niñas, de entre 9 y 12 años. Su historia es una de las más aterradoras y perturbadoras, pues se estima que asesinó a más de 300 víctimas.
López fue capturado en 1980, pero, a pesar de la gravedad de sus crímenes, la justicia en esos países fue débil y la vida de este monstruo continuó, al menos durante un tiempo. Después de pasar 14 años en prisión, fue liberado, y su paradero es un misterio. Aún hoy se desconoce si sigue con vida, pero su legado de terror persiste. ¿Cómo puede alguien llegar a ser tan despiadado? ¿Y por qué la justicia fue tan indulgente con él? Sus crímenes siguen siendo uno de los más oscuros capítulos en la historia del crimen mundial. Jack Unterweger, un asesino que parecía tenerlo todo: encanto, inteligencia, y una imagen pública de escritor y periodista. Sin embargo, su verdadera naturaleza era la de un depredador sanguinario. Después de ser condenado por un asesinato en Austria, Unterweger fue liberado, solo para comenzar una nueva serie de asesinatos. Su objetivo: prostitutas, a quienes mataba con una brutalidad indescriptible. A lo largo de su carrera criminal, Unterweger utilizaba su carisma y su inteligencia para atraer a sus víctimas, engañándolas hasta su trágico final. Al igual que otros asesinos, Unterweger disfrutaba del control y del sufrimiento de sus víctimas. Fue finalmente capturado en 1992, pero su historia continúa siendo una de las más perturbadoras. Un hombre que, tras ser liberado, usó su libertad para cometer más atrocidades. Fue condenado a cadena perpetua y murió en 1994, pero el terror que dejó en las calles de Europa perdura. Carlos Eduardo Robledo Puch, conocido como el Ángel Negro, es uno de los asesinos más famosos y temidos de Argentina. Su historia comienza en 1971, cuando con solo 19 años, comenzó a asesinar a mujeres, hombres y hasta familias enteras, dejando tras de sí un rastro de muerte y caos. Robledo Puch no solo era un asesino despiadado, sino también un joven psicópata que disfrutaba de la violencia y la tortura. Sus crímenes fueron cometidos con una frialdad y una precisión aterradora. Durante sus juicios, mostró una actitud desafiante y fría, sin ningún tipo de remordimiento. A pesar de su juventud, su historial criminal fue espantoso, y sus crímenes dejaron una huella imborrable en la sociedad argentina. Fue condenado a cadena perpetua en 1972, y hoy sigue en prisión. Aún se habla de él con horror, pues fue un asesino que, aún siendo un adolescente, supo causar un terror profundo. En las heladas tierras de la antigua Unión Soviética, Andrei Chikatilo, conocido como el carnicero de Rostov, dejó un rastro de muerte y sufrimiento tan espantoso que su nombre aún resuena como un eco macabro en la historia de los asesinos más despiadados del mundo. Durante 12 años, Chikatilo secuestró, torturó y asesinó a mujeres y niños, en lo que se convertiría en uno de los episodios más horribles de la criminalidad. Con una crueldad que desbordaba los límites de la imaginación humana, Chikatilo cometió al menos 53 asesinatos confirmados, aunque se cree que el número real es mucho mayor. Su modus operandi era tan brutal como impredecible. Atacaba a sus víctimas en lugares solitarios, las mutilaba y las dejaba en un estado indescriptible. A pesar de haber sido arrestado varias veces sin éxito, Chikatilo finalmente fue capturado en 1990 y condenado a muerte. Durante su juicio, se mostró completamente impasible, como si sus crímenes no le causaran el más mínimo remordimiento. Fue ejecutado en 1994, pero su legado de terror sigue vivo, y su historia es un recordatorio espantoso de lo que puede esconderse en lo más profundo de la mente humana. A lo largo de este top, hemos conocido a los monstruos que se esconden en las sombras de la historia humana. Seres cuya maldad no tiene límites y que desafiaron la naturaleza misma de la humanidad. Aunque el terror nos acecha en las leyendas y los relatos paranormales, la verdadera maldad, la que marca nuestras pesadillas, puede surgir de los rincones más oscuros del alma humana. A veces, el terror no viene de lo desconocido, sino de lo que está justo frente a nosotros, oculto tras una máscara de normalidad. El peor monstruo puede ser aquel que nunca imaginas. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún nuevo contenido.
También puedes seguirme en mis redes sociales para más misterios y terror. Yo soy Mystery V, y nos vemos en la próxima. Adiós.